de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 9 de septiembre del 2021. El tema que vamos a estar conversando hoy son los crímenes de lesa humanidad que se han realizado en Nicaragua en los últimos años. El régimen de Ortega y Murillo inició a imponerse previo al 2018. El fraude electoral en el 2011 fue clave para lograr una mayoría en la Asamblea y de esa manera imponer un régimen autoritario desde todos los poderes del Estado. Luego del levantamiento ciudadano, ya cansada la ciudadanía de tantos atropellos constantes del régimen y la arbitrariedad, se vio reflejada una violencia desmedida utilizada en contra de los manifestantes. Encarcelamientos ilegales, desapariciones forzosas, tortura física y psicológica, disparos directos a la cabeza, corazón y espalda, también todos con el propósito de asesinar. El 21 de junio del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó un informe donde se contemplaban las fechas del 18 de abril al 19 de junio, donde llegaron a la conclusión que el Estado de Nicaragua había cometido sistemáticamente crímenes de lesa humanidad. Desde el 2018 han pasado más de 3.000 personas por las cárceles del país y al día de hoy hay más de 150 personas presas políticas y en los últimos 3 meses hemos visto un cambio aún más ilegal y más inhumano en contra de las personas presas políticas. Este pasado 7 de septiembre, familiares de personas presas políticas del periodo de junio del 2021 a la fecha emitieron un comunicado donde describieron el deterioro físico con el que se encontraron con sus familiares al verlos luego de más de 90 días ocultos. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a un experto en el tema y que trabaja directamente en la defensa de derechos humanos de las y los nicaragüenses. Tenemos a Carlos Guadamuz, él es abogado defensor de derechos humanos desde el 2005. Ha participado en investigaciones, defensa y promoción de derechos humanos individuales y colectivos. Carlos es integrante del colectivo Nicaragua Nunca Más. Hola Carlos, muchas gracias por estar con nosotros acá en Contexto. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. No, a vos y a todo el equipo de Nicaragua Nunca Más por todo el trabajo que han hecho de manera exhaustiva y directa con todo y todas las nicaragüenses. Y para dar inicio, me gustaría que conversáramos sobre el concepto de tortura que está en la Convención contra la Tortura. ¿Nos las podría explicar? Bueno, sí, la tortura es una grave violación a los derechos humanos perpetrados por agentes policiales o por una persona civil o agente paraestatal que con la permisividad o con la aquiescencia de los agentes del Estado, de las fuerzas de seguridad, infligen dolores, sufrimientos físicos o mentales a las personas que son privadas de la libertad y que estos sufrimientos son impuestos por castigo, por represalia, de haber cometido saber algún tipo de información. Entonces, es un delito de lesa humanidad, es un delito que penado por nuestro ordenamiento jurídico en Nicaragua, debidamente sancionado por la Constitución política. Y sin embargo, el Estado de Nicaragua en contra, expresan sus pensamientos, que expresan su pensamiento político y que principalmente demandan justicia, libertad, democracia en Nicaragua. Muchas gracias, Carlos. Sí, y quería hablar de ese tema y es trasladándonos a Nicaragua. ¿Cómo podemos valorar la situación de los derechos humanos en Nicaragua previo al 2018 y post-2018? Bien, decirte previo al 2018, desde mi experiencia como defensor de derechos humanos desde el año 2005, te podría decir que cuando ingresé en el año 2005, había interacción con agentes policiales, se podían presentar denuncias en las instancias
inclusive había cierto interés por las autoridades que en algún momento estaban a cargo de las instituciones, de las delegaciones policiales, en conocer las diferentes situaciones. Sin embargo, a partir del año 2006, ¿verdad?, continuó un poco este interés, pero a partir del año 2008 te pudiera decir que con la situación de las elecciones municipales, la situación se vino deteriorando de manera acelerada y amplia, y que las organizaciones de derechos humanos, ¿verdad?, y los defensores de derechos humanos, poco a poco nos vinieron limitando esa capacidad. Las comunicaciones cada día más fueron disminuyendo, y no fue posible denunciar y obtener respuesta por parte de las autoridades. Ya de la ciudadanía nicaragüense en general, el acceso, en el sentido de que la ciudadanía que poco a poco iba denunciando abusos policiales que se daban, por ejemplo, en allanamientos, y otros abusos que se cometían en contra personas supuestamente investigadas, los malos tratos, los malos tratos se venían implementando en el Chipote. Las organizaciones de derechos humanos siempre hemos sostenido que estas malas prácticas, y particularmente el Chipote, ahora con el nuevo Chipote, era una unidad que debía ser clausurada. Entonces, el acceso a la justicia acceder a la justicia era parcializada, una justicia parcial. No había justicia de forma independiente, y la situación era particularmente grave en las comunidades indígenas. Te pudiera decir que también en las comunidades hubo intromisiones arbitrarias en las formas de gobierno de las autoridades comunales, y paulatinamente el Ministerio de Gobernación vino cooptando, vino limitando todo, digamos, el sometimiento a la institucionalidad, ¿cómo te puedo decir? ¿O cómo se reflejaba? Se reflejaba también en que las libertades, cuando un juez emitía órdenes de libertad, esta libertad era sometida a un proceso administrativo de parte del Ministerio de Gobernación, y al final ellos decidían qué persona salía y qué persona no salía. Entonces eran el Ministerio de Gobernación, la injerencia del Poder Ejecutivo, la injerencia arbitraria del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, en la administración de justicia, se expresó en los sistemas penitenciarios, en la Policía Nacional, ¿verdad?, y trascendiendo evidentemente al Ministerio Público. Entonces, desde antes del 2018, te pudiera decir, hubo un acumulado de violaciones de derechos humanos. La población salía a manifestarse. Las demostraciones colectivas en favor de la democracia, en demanda por elecciones libres, justas y transparentes, eran reprimidas por fuerzas de choque. Las fuerzas de choque fueron institucionalizadas por parte del Estado de Nicaragua. Los mirábamos desde que ingresaron al poder. Vimos motorizados agentes de Juventud Sandinista, y otras expresiones que directamente confrontaban a manifestantes. En más de algunas marchas, recuerdo que como defensor de derechos humanos vi personas agredirnos con piedras, con morteros, y ver que agentes policiales los protegían, y a las personas que se manifestaban, ¿verdad?, eran agredidas. Hecho que fue evidente en el año 2018, ¿verdad?, en el 18 de abril, la tarde del 18 de abril, cuando ese acúmulo de violaciones de derechos humanos explotaron. En Nicaragua, las grandes desigualdades económicas eran evidentes. El acceso al agua potable es una realidad. El acceso a la justicia no existía el acceso a la justicia de forma imparcial. Y como te explicaba, en las situaciones más vulnerables, como por ejemplo en las zonas campesinas, en la costa Caribe, y nuestras comunidades indígenas han sido las que han sufrido desde antes. En realidad, lo que nosotros conocemos en el Pacífico como el abril del
2018 nuestras comunidades indígenas lo vienen sufriendo desde antes. Muchas gracias, Carlos. Y si vemos, ¿verdad? Previo al 2018, claro, vemos este análisis de que las violaciones a los derechos humanos ya se venían dando. Ya había iniciado el abuso en contra de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, enfocándose en las zonas rurales, indígenas y afrodescendientes. Ahora, después del 2018, con el levantamiento, vimos un cambio. O sea, vimos un cambio que hasta se podría decir que para peor. ¿Cómo podríamos describir las violaciones de derechos humanos post-2018? Bueno, al inicio vos mencionabas, ejemplificaste un poco, ejemplificaste cómo se dio la represión en el año 2018. Es una realidad lo que decías, las cantidades de personas que han pasado detenidas, las víctimas, las más de 300 personas que perdieron su vida en el año 2018. Son graves violaciones de derechos humanos documentadas por el GIEI, documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y después del 2018, hasta la fecha, ha sido patente la persecución, una persecución ejercida inicialmente en el 2018 por la Policía Nacional, por fuerzas paraestatales, Juventud Sandinista, como te comentaba, y otras expresiones organizadas desde las alcaldías, desde las secretarías políticas, que violentaron directamente la integridad física, la seguridad y la vida de la ciudadanía nicaragüense, y un gobierno que no dialogaba, que no estaba dispuesto a tener ningún tipo de concertación y que evidentemente los límites al poder, los límites al ejercicio del poder no los respetó, no respeta los derechos constitucionales, las garantías mínimas, no son garantías mínimas, o sea, la Constitución debe ser implementada por sumo imperio, o sea, la Constitución es la suprema norma de la nación, es la base fundamental de todo el sistema jurídico de Nicaragua, que claramente establece que todo nicaragüense debe estar protegido contra la vida, el respeto hacia la integridad física, el derecho de que toda persona tenga garantía a un debido proceso, desde el momento de su detención, el allanamiento, el allanamiento al domicilio, hacia la vivienda, es algo, o sea, el domicilio es inviolable. Todo domicilio es inviolable de acuerdo a la Constitución política. Y esta definición, el allanamiento, es la posibilidad de que el domicilio de una persona sea allanado, ¿verdad? En base a una orden judicial. Sin embargo, vemos que los límites establecidos por la Constitución política para el ejercicio del poder, para el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, no ha significado límites la Constitución política, ¿verdad? Ha sido sometida a constantes abusos, a constantes violaciones, y que los crímenes que se perpetuaron en el año 2018 continúan impunes. Y el día de hoy vemos que el ejercicio de la tortura se ha institucionalizado. Es realmente preocupante porque la Constitución política también reconoce diversos mecanismos, instrumentos internacionales de derechos humanos que prohíben la mala práctica de la tortura y que inclusive la desaparición forzada, ya sea temporal o de forma definitiva. En Nicaragua se están implementando desapariciones forzadas. Las personas son detenidas, no dan cuenta de dónde se encuentran, de dónde están, y cometiendo una serie de abusos, inclusive desde la lógica desde a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo los protocolos de Minnesota en relación a las desapariciones, a las ejecuciones extrajudiciales, a la privación arbitraria de la vida. Hemos visto distintos acontecimientos de personas que han sido privadas de su vida después del año 2018 y que tienen algunas características de ser ejecutadas, de haber sido ejecutadas conforme estos instrumentos internacionales.
¿verdad? Entonces es realmente preocupante que en Nicaragua la constitución política no en sí misma es irrespetada y el gobierno no tiene ningún límite, el ejecutivo no tiene ningún límite sobre el uso de la fuerza y sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad. Muchas gracias, Carlos. Y lo mencioné, la tortura. La tortura es uno de los métodos de represión que el régimen ha venido implementando y están dentro de los clasificados como crímenes de lesa humanidad, como hablamos en la introducción, ¿verdad? La Comité Interamericano de Derechos Humanos emitió un informe y en este informe llegó a la resolución de que en Nicaragua se habían cometido crímenes de lesa humanidad en el periodo en el que ellos estuvieron. Y a unos días atrás, exactamente el día de antier, leímos el comunicado de los familiares de personas presas políticas y leímos un sinnúmero de atropellos en contra de sus familiares, desde el deterioro físico a raíz de la desnutrición causada por la mala alimentación, que los mantienen con luz 24 horas del día, además de los exhaustivos interrogatorios que los que padecen día y noche. Hay muchos de ellos que tienen enfermedades preexistentes y no han respetado el régimen médico o medicinal que ellos tienen que seguir, lo que puede causarle más problemas crónicos a su salud. El aislamiento completo, el frío extremo por el que pasan, la falta de ropa o abrigo para protegerse de este frío. O sea, cuando leemos todo esto, ¿verdad? Todas estas arbitrariedades y abusos que están cometiendo en contra de estas personas, o sea, podríamos decir que el régimen sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. O sea, ¿nos podría explicar esto? Sí, la práctica de tortura claramente es un crimen de lesa humanidad. Por sí misma, ¿verdad? Por todas las violaciones que conlleva. Y lo que han narrado los familiares de estas personas detenidas son verdaderas situaciones de tortura, de malos tratos crueles, inhumanos y degradantes, por cuanto sus condiciones de enfermedades preexistentes están siendo realmente agravadas por las condiciones a las que han sido sometidas. O sea, son prisiones, los tienen en prisiones, ¿verdad? Sin abrigo, sin posibilidad de protegerse contra el frío de la noche. Entonces, su físico, su salud está en pleno detrimento. Entonces, situaciones que ponen en peligro su vida. Es particularmente grave cuando cuando exponen, cuando denuncian que al momento que van con sus hijos, que van a reunirse con sus familiares, son sometidos a exposiciones fotográficas. Entonces, esto también es grave en el sentido de que es una injerencia arbitraria hacia la familia. La Constitución política protege los derechos de los nicaragüenses, establece las garantías fundamentales de toda persona detenida, como son, como todo el catálogo de derechos que está ahí, que el allanamiento debe ser con orden de juez, los delitos tienen que ser claramente circunstanciados al momento de buscar una orden de detención, el respeto hacia su integridad física, el hecho de que las autoridades están obligadas a informar dónde se encuentra la persona detenida, permitirle comunicarse con sus abogados particulares, definir quién va a ser su abogado defensor. Son situaciones que claramente están contenidas en la Constitución política, que son de obligatorio cumplimiento por las autoridades policiales y que asimismo estas intromisiones también con la familia, a someterlas a esta fotografía, es una intromisión arbitraria hacia la familia. Entonces vemos cómo los derechos de todas las personas, de todos los nicaragüenses, está plenamente supeditado a la voluntad de las personas, de los captores de la Policía Nacional o de cualquier agente paraestatal que el Estado de Nicaragua está utilizando para privar a los nicaragüenses
de su libertad. Sí, son abusos, son graves violaciones a los derechos humanos y que es una situación muy preocupante que actualmente se está agravando en Nicaragua. Claro, y al escuchar, ¿verdad?, todo esto, es un poco como indignante como ciudadano o como ciudadana escucharlo, y quisiéramos hacer más, y por acá viene una pregunta más, que en este mismo comunicado que emitieron los familiares, hicieron 8 peticiones directas, entre ellas la liberación inmediata, ¿verdad? Visitas frecuentes y periódicas a los familiares, que se pueda entregar al menos un tiempo de comida, que haya un cese inmediato del aislamiento, interrogatorios sin presencia de sus abogados, porque han estado interrogándolos, como los interrogan a distintas horas, no están los abogados con ellos. O sea, también que puedan recibir frazadas o ropa para poder abrigarse por el clima. Garantía en las entregas de sus paqueterías, que tengan por lo menos 20 minutos de sol. O sea, están aislados completamente y no reciben sol, y sabemos la necesidad del cuerpo de la vitamina D. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre estas peticiones y qué posibilidades crees que se puedan dar para que sean concedidas, y en caso que no, ¿qué se podría hacer o qué podrían hacer los familiares o los ciudadanos para que se respeten? Bueno, decirte que no son peticiones que desde el punto de vista del lenguaje no deben de ser concedidas. En realidad son condiciones que deben de ser respetadas, porque la Constitución política así lo establece las garantías fundamentales con que una persona debe de mantenerse, porque la Constitución política ordena que una persona sea tratada conforme la dignidad humana, conforme la dignidad que corresponde a un ciudadano, a una ciudadana nicaragüense que únicamente se encuentra privada de libertad. Sin embargo, ha sido una característica que con la aplicación de estos métodos de tortura, lo que ha pretendido el Estado de Nicaragua y sus agentes ha sido deshumanizar. O sea, ha sido una práctica constante que trasciende de los discursos a la utilización, a la instrumentalización de la justicia y de la Policía Nacional para deshumanizar a la persona, ¿verdad? Poco a poco los nicaragüenses vamos perdiendo derechos. Toda esta serie de leyes que han venido aprobando la Asamblea Nacional son represiones legislativas que vienen en detrimento de los nicaragüenses y que vienen a deshumanizar, a pretender quitarle esa condición humana del nicaragüense para tratarlo a un enemigo, para tratarlo como un agente extranjero, para tratar que no es sujeto de derecho, y o sea, quitarle esa condición inherente a la persona humana, la humanidad. Son tratos deshumanizantes, y que realmente todas las personas que se encuentran privadas de libertad en Nicaragua, principalmente las personas con motivos de presos políticos, no encuentran en estos captores, ¿verdad?, como es la humanidad, los principios humanitarios que deben de regir cuando una persona se encuentra privada de libertad, y que son condiciones, como te decía, el sol, el acceso a la salud, el acceso a poder encontrarse con sus familiares, son derechos que el Estado está obligado a respetar, proteger y tutelar, incluyendo el Ministerio Público, incluyendo el Poder Judicial, que en Nicaragua no significa, o sea, es lamentable que las audiencias no significan una tutela real de las condiciones en que una persona se encuentra privada de libertad. No significa que si están recibiendo estos abusos puedan ser llevadas a un médico forense imparcial que pueda determinar que una persona no recibe su atención médica o que se le está agrediendo. Entonces, Nicaragua, nuestro rol como defensores de derechos humanos es describir
denunciar cuál es la realidad de Nicaragua, es exponer la realidad. Ese es el rol de los defensores de derechos humanos y exigir que se respeten los derechos, garantías fundamentales a través de los mecanismos que se encuentran disponibles, a través de los mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Y en realidad a la ciudadanía nicaragüense, de verdad, lo que le corresponde es continuar ejerciendo sus derechos, a exigir el respeto a todo el catálogo de derechos que hay en la Constitución política, y bueno, y corresponderá también a los actores políticos ejercer su función, ejercer ese rol en la lógica de buscar que los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses tengan acceso a la justicia, sean los poderes del Estado se sometan a la Constitución política y que realmente se respete la condición de la persona humana del nicaragüense, del ciudadano nicaragüense, con pleno acceso a sus libertades políticas y sus derechos y garantías fundamentales. Muchas gracias, Carlos. Y ya vamos finalizando, nos quedan 2 preguntas. Y esta pregunta va dirigida a la parte internacional, acabas de mencionarlo. Comunicarse o estar en una denuncia constante en los espacios internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y llegando a ellos, el pasado 27 de agosto se realizó la audiencia pública de supervisión de medidas urgentes, donde se invitó a las partes. Por un lado se invitó al Estado de Nicaragua y por otro lado a los familiares para escuchar sus motivos o caso, ¿verdad? Como tal. Tanto familiares como las personas de presos políticos estuvieron presentes, pero el Estado de Nicaragua no se presentó. ¿Cómo leemos esta actitud del Estado y qué consecuencias o repercusiones podrían tener? Bueno, la actitud del Estado de no presentarse a esta audiencia ha sido recurrente, no presentarse. Desde la lógica de la protección de los derechos humanos, el hecho que el Estado no se presente es un indicio de que las violaciones a los derechos humanos que se están siendo denunciadas son verdades, son reales, de tal manera de que en Nicaragua todos estos abusos y lo que se comentó en la audiencia son violaciones comprobadas. Todas las acusaciones que se han estado presentando ahora no son circunstanciadas, inclusive son violaciones o son agresiones al ejercicio de la ciudadanía, son agresiones al ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento en el orden político. Esa ha sido una actitud reiterada. Sin embargo, a los familiares, ¿verdad? Y a las organizaciones de derechos humanos nos toca, ¿verdad? Continuar estos procesos de denuncia. Ya vemos pues, que desde las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en las sesiones 44, 45 y 46, se han adoptado resoluciones donde han establecido recomendaciones claras para que el Estado de Nicaragua cese la represión, libere a las personas privadas de libertad arbitrariamente, los más de 150 presos y presas políticas que sistemáticamente están siendo sometidas a tortura, y que en este contexto electoral se respete el hecho de que todo ciudadano pueda salir, expresarse públicamente, en el sentido de pues, que existan condiciones mínimas que, bueno, ya está pocos días que nos faltan para que se diera un proceso electoral, para que sea realmente creíble. Sin embargo, estas resoluciones, inclusive, que también adoptó la Asamblea General y que han sido alimentadas por los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en Nicaragua lo que ha presentado en Nicaragua han sido expresiones diplomáticas de rechazar, de atacar a todos estos mecanismos de protección creados a raíz de los instrumentos que Nicaragua es parte. Nicaragua, en el artículo 46 de la Constitución Política, reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que establece todo el catálogo de derechos que Nicaragua se obligó a respetar, promover y tutelar, son parte del derecho interno de Nicaragua, y que como defensores de derechos humanos, como ciudadanos nicaragüenses, es lo que continuamos exigiendo.
no es ninguna injerencia como lo han pretendido ver. Hoy en día la escalada diplomática que tiene Nicaragua para desacreditar a los órganos de protección de los derechos humanos es una realidad. Sin embargo, lo que hacemos como nicaragüenses, como defensores de derechos humanos, es exigir que se respete, exigir que se respeten estos instrumentos y la constitución política. Pues, muchas gracias, Carlos, por explicarnos esta parte, las consecuencias, las no consecuencias, qué significa todo este proceso, porque a veces pues, los ciudadanos no comprendemos un poco en la parte internacional o en la parte diplomática, y creo que es muy importante comprenderla. Y ya para finalizar, me gustaría que le dejaras un mensaje a la ciudadanía. Bueno, en primer lugar, mi respeto, mi consideración hacia el pueblo de Nicaragua, que es valiente, que continúa exigiendo sus libertades. Mi condolencia para todas las personas que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos. Y de instar a la ciudadanía a que nos empoderemos de que somos seres humanos, de que somos ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, y que exigimos respeto por parte de los que hoy ejercen el poder. Y bueno, y recordar también a todas las personas que participan de la política a nivel de la política partidaria, en la línea opositora, ¿verdad? A ser consecuentes con la realidad del pueblo de Nicaragua, un pueblo que ha sido oprimido económicamente y que nuestra historia reciente lo demuestra. Los políticos que han llegado al poder, ¿verdad? Han iniciado procesos para derogar o para limitar o para retroceder en todos los derechos humanos que se han alcanzado. Entonces, simplemente mi respeto para todos mis hermanos, la ciudadanía nicaragüense, de continuar exigiendo sus derechos. Y a las víctimas, instarles a que por distintos mecanismos continúen informando, continúen denunciando las detenciones a las que sean sometidas, los abusos que sean sometidas, y que lo divulguen a través de las voces que todavía existen, a través de las voces de los periodistas, de las plataformas, los medios de comunicación independientes, de las distintas expresiones de defensa de derechos humanos que en Nicaragua se continúan dando. Muchas gracias, Carlos Guadamuz, abogado, defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más. Y también muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes.